Charlie, estás en un pueblo fantasma, señoras y señores. Cuarta entrega de este querido podcast que ya se emancipó. ¿Cuarta entrega? Cuarta entrega, weón. Cuarta entrega, señores y señores. Un mes, weón. Un mes, nunca habíamos sido tan ordenados y eficientes grabando este podcast. Parece que hicimos bien en alejarnos de ese lugar inhóspito, de ese desorden que es Free Solo. Parece que sí. Sí, muchas Lo gracias. conseguimos. Gracias, amiguetes, por escucharnos, por estar nuevamente, por picarle al play para escuchar esta conversación. Manolete Ugalde, académico de la Universidad Diego Portales, Y de de la la Chile. Universidad de Chile, gran amigo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Preparándome para conversar hoy día este tema tan interesante de los cuidados desde otra perspectiva, claramente. ¿Y tú, amigo, cómo estás? Bien, contento por los comentarios de la gente en los capítulos anteriores. Hemos sido bien recibidos, los capítulos muy escuchados, harta buena onda, harta también harta gente que no está de acuerdo o que plantea sus puntos, contrapuntos, sus sí. contrapuntos. Eso es lo que necesitamos. Bacán que lo hagan. Pluralidad, sí. Así es. Y bueno, seguimos con este tema en esta cuarta entrega ya para cerrar de una Así manera. es. Lo que partió con el pensamiento positivo, pensamiento tóxico, la hipertrofia del pensamiento positivo, que nos dio paso a hablar de la vulnerabilidad, después del cuidado. Y hoy tenemos capítulo especial porque tendremos invitados también. Así es. Bueno, la invitada del capítulo de hoy es una gran amiga a la cual admiro mucho, una académica también e investigadora. Y voy a hacer estas presentaciones, ¿no?, de currículum a todo terreno. Ella es Constanza Tizoni Salas, es licenciada en Antropología con mención en Antropología Social de la Chile y ha trabajado en investigaciones relacionadas con antropología jurídica, etnicidad, salud y cuidados, por lo cual estamos invitándola acá. Actualmente trabaja como asistente de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR, y se encuentra en la etapa final de una investigación etnográfica con mujeres madres que viven en barrios de bajos ingresos en Santiago de Chile. ¿Vale? Que quede claro que sus áreas de interés son maternidad, cuidados, trabajo reproductivo y neoliberalismo. Y en virtud de ello, la invitamos. Constanza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¡El aplauso! Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta, me encanta hablar de estos temas. Bacán. A nosotros también nos encanta que tú puedas hablar de estos temas con nosotros. Hoy sí, muchas gracias por venir en este horario, que es un horario raro para grabar, ¿eh? Horario 4 de la almuerzo. mañana. Va. 4 de la mañana. Claro, un martes, 4 de la mañana. No, de verdad. Eres la primera invitada de esta temporada buenísimo. 1 Qué honor. Temporada 1, sí. de este podcast emancipado ya, así que estamos Sí. felices de tu presencia. Yo te Linda agradezco. Luca. Me trajo un regalito. Sí. Qué bonito. Sí. La vida en deuda. Ya lo hablamos con Manuel en alguna oportunidad de cómo este país está sumergido en la deuda y por eso estamos tan para la caga. Bueno, así nos conocimos con Constanza, dicho sea de paso. Sí, Por el podcast. ¿Ah, sí? Sí. sí. por- Yo los escuchaba cuando estaban haciendo Free Solo. Ah, bueno. Ujú. O sea, este se llama Free Solo, este no. No, ya se independizó, ahora es Sí. Ah, ya, libre, perfecto. linda y loca. Este podcast. Claro, cuando hablamos la trilogía Malestar. Así es. Yo creo que ahí fue Sí. que nos conocimos. Sí, de hecho, porque yo estaba investigando también malestar en las madres, entonces me parecía súper interesante poder también conversarlo con Manuel a propósito de lo que proponía. Mm. Así que ahí lo agregué a Instagram y nos hicimos amigos. Y me presentó ¿Se el libro que conocen había... hace poco entonces? Ese Malestar lo grabamos el año pasado. Sí, Sí. po. De hecho, Pero bueno. fue... Sí, y después terminamos haciendo una clase para médicos y, Sí, en fin, fue amistad a primera vista. a primera Mira, vista. qué bueno. Sí. Qué bueno que el podcast permita esas cosas. Sí, un lugar de encuentro. Sí. Charlas en un pueblo A fantasma. mí no me ha un traído, lugar de no me ha encuentro. traído nada de eso. Puta, porque eres un No se ha acercado, miserable. no se- po, güey. No se ha acercado ningún académico, weón, ninguna persona que tenga libros, nadie. Es que yo contesto todo, po, weón, vos y yo no, ahora po, te weón. traje un libro. po. Ah, sí, Ah, muchas ¿viste? gracias. ¿Viste? Ah. Aquí comienza una amistad. Aquí comienza una amistad, La vida en deuda, una traducción de un libro de Clara Hahn. Sí, una antropóloga estadounidense que hizo su investigación doctoral en Chile a propósito de la pregunta de por qué este país tenía un índice tan amplio, o sea, tan alto de depresión. Era el país más... ¿Es aún el país con más Ahora índices de no depresión? tengo muy claro cuál será el índice, pero me acuerdo que cuando ella hizo la investigación, que fue hace 10 años atrás, Sí. era el país como con mayor alto índice de depresión como de la región, ¿cachai? Como de Así es. Latinoamérica.
Entonces ahí la Clara Hunt se preguntó, como a su pregunta de investigación de esa tesis es ¿por qué Chile es tan depresivo en relación a otros países que como que igual tienen como quizás mismos ingresos, como PIB parecidos, ¿cachai? Entonces cuando llega acá se da cuenta que finalmente la instalación, ¿cachai?, del neoliberalismo como se instaló en Chile y la deuda como el sistema crediticio para vivir, para permitir la vida, ¿cachai? Como que es lo que está generando como este malestar y esta depresión. Entonces ella lo hizo hace 10 años. ¿Cachai? Como que sentía como cuando pasó lo del estallido, cuando aparecían esos textos como las murallas que decían como menos fluoxetina, ¿cachai? O sea, no era ¿cachai? Como a propósito de eso, como de esta salud mental, ¿cachai? Es como lo mismo que está haciendo la Clara Hunt en ese libro. Está como pensando lo mismo. Sí, es muy actual en ese sentido. Sí. Y ahí ella me lo pasó y yo dije, wow, nunca había conocido a esta autora. Y el libro es potentísimo, así que se lo recomendamos. Es de la editorial LOM. Sí. Por favor, si pueden leerlo. Y además tiene... Lo pueden comprar con crédito en el nombre. Eso, en cómodas cuotas. No está tan caro. No es caro, no es un libro caro. Son como, ¿cuánto? ¿80 lucas? No. y lo bacán que tiene es eso, que además está escrito bien, de modo bien sencillo. Claro. Y la traducción está tiki-taka. Muchas gracias. Bueno, amiguetes, leí el ensayo que hicieron. ¿Ya? O sea, este ensayo, esta clase en realidad, que hicieron Una clase, sobre, ¿cómo se llama? Subjetivación, Cuidados y algo más. y algo más. Y empanadas. No. Y malestar. Y no deuda. era. Y deuda, eso, claro. subjetivación, Ahí está. cuidado y deuda. Claro. 23 páginas, muy interesantes. Lo dijiste Una clase- como irónicamente. No, lo que pasa es que Manuel me manda, podrías leer esto. Ya. Podrías leer esto porque yo tengo que leerlo, como preparar los programas igual. Claro. Entonces me dice, lee este documento para ver qué te parece. Y claro, me manda una hueá de 23 páginas. Una persona que me concentro, no sé, en 3 y retengo media página. Entonces, pero era un texto, pescado, no era tan largo como parece y es bien ameno. Es bien ameno. Así que no sé si lo van a publicar alguna vez o... Lo habíamos pensado. Sí, estábamos pensando. sí, pero no hemos tenido tiempo de juntarnos. Bueno, si alguna vez se encuentran con ese texto, Subjetivación, Cuidados y Deuda, léanlo. Bien interesante, por Manuel Ugalde y Constanza Tisoni. Entonces, estuve leyendo esta clase y, bueno, me pareció muy interesante. Es bastante fácil de leer. No estaba familiarizado con el tema de cuidado hasta que Manuel lo mencionó acá en el podcast. Y bueno, parte con el tema de lo subjetivo, de cómo somos seres inherentemente subjetivos, pero al mismo tiempo necesitamos transmitir esa subjetividad. Yo creo que podríamos partir tal como parte la clase, pues. O sea, para ir... Sí, claro. Sí, no, ningún problema. Igual yo diría que podríamos pasarlo así como un barrunto superficial, porque de alguna forma igual lo hablamos en los capítulos pasados, pero podríamos darle una vuelta. No sé si te gustaría decir algo a ti sobre ese comienzo o la vendo la pomada. Es que pensaba que igual tiene que ver con que finalmente lo importante ahí de ese primer apartado de ese texto es que finalmente como que somos ontológicamente vulnerables, ¿no? Que es algo que creo que ya conversaron. Sí, en el capítulo pasado. Claro. La ontología que era como de la esencia. vulnerabilidad, claro. Que es como, claro, esta condición a la base, que finalmente yo tengo el rollo que también, o sea, Manuel, que finalmente los discursos neoliberales como que nos indican que tenemos que autocuidarnos, ¿cachai? Como que podemos ser como sujetos que se autocuidan o que eligen vivir sano, por ejemplo, ¿cachai? Como a propósito de esa política pública. Y en realidad como que en verdad necesitamos de otros para poder vivir, ¿cachai? Como que la vida, la condición ontológica de la vida es el cuidado, porque si no hay cuidado, no hay vida, ¿cachai? Finalmente. Esa es la relación. Entonces, como están estos discursos neoliberales sobre el autocuidado y eso permite como que finalmente invisibiliza que los cuidados igual están a la base, aunque no los veas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, aseo y ornato es un trabajo súper invisible, ¿cachai? Como vergonzoso, ¿cachai? Como algo que se invisibiliza. Pero tú, como Edo, ¿cachai? Como necesitas también como de que existan personas que como que hacen ese trabajo para poder vivir, ¿cachai? Y así lo mismo pasa con el trabajo que hacen las mujeres, sobre todo, porque finalmente el cuidado es un trabajo feminizado.
que finalmente no se ve como trabajo, porque finalmente no es como pagado, ¿cachai? Entonces el trabajo que hacen como nuestras madres o cuidadoras, mujeres, tías, abuelas, finalmente también como que está invisibilizado, pero eso también es condición para que la vida se sustente y se reproduzca. Por eso se llama también trabajo reproductivo. Sí. Sí, justamente yo creo que ahí hay un punto muy, muy relevante que a mí me interesa que Constanza, iba a decir la Connie, pero para darnos color, comente, ¿no? Que es esta idea porque nosotros hemos dado ciertas definiciones y le hemos dado vuelta a la idea de cuidado, ¿no? Y a este vínculo de cuidado y subjetivación o la posibilidad de que nazca un individuo con interioridad gracias a estos cuidados. Desde la antropología o desde lo que tú investigáis más o menos, ¿cómo se entiende esta idea, este concepto, ¿no? ¿Como de subjetividad? No, de cuidado. De cuidado, sí. Desde la antropología. Sí, o sea, es más o menos lo que estaba diciendo. Sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho como una antropóloga feminista, la Joan Tronto, que trabaja finalmente el cuidado como no solo como una panoplia de acciones que uno hace, ¿cachai? Como por ejemplo, no sé, lavar, ¿cachai? Como limpiar, sino que también como que parte del cuidado es poder como leer las necesidades del otro. Entonces, por ejemplo, en una socialización, o sea, como me refiero a cómo nos crían, ¿cachai? Como en términos de género, muchas veces como que a quienes son socializadas femeninamente se les enseña a reconocer el cuidado de otros, ¿cachai? O sea, como las necesidades del otro para ser como satisfacidas, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, eso es lo que le llama Tronto como attentiveness, ¿cachai? Como estar atento al otro. Entonces, yo puedo leer si la guagua tiene hambre, ¿cachai? Puedo leer si la guagua como que está llorando por tal cosa, ¿cachai? Como puedo ver, por ejemplo, una vez yo hago etnografía, soy antropóloga, ya lo he dicho muchas veces, pero quiero recalcar que soy antropóloga. Estaba como viendo, como acompañando a una mamá, porque yo trabajo en maternidades, entonces la acompaño como en su vida cotidiana, y estaba acompañando a una mamá y de repente la mamá escucha el timbre y deja de mover el coche, estaba moviéndolo así para que la guagua durmiera. Entonces escucha el timbre, va a contestar el timbre y su hija de 8 años va y se pone ahí y empieza a mover el carro, ¿cachai? Y eso es como la atención, ¿cachai? Esa es como la atención a las necesidades del otro. Entonces pienso, por ejemplo, un ser humano puede estar como dotado como de capacidades para poder como satisfacer las necesidades del otro, pero si no sabe leerlas, ¿cachai? Como eso es muy importante, como tener un discurso para entender como cuáles son las necesidades del otro. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos en el capítulo pasado, para poder entenderla o ejecutarlas también, para cumplir con ese ciclo tiene que haberla recibido también. Claro, o sea, tienes exactamente. Que haber sido sí. Justamente destinatario de ese tipo de Sí, yo siento que, claro, perdón, te interrumpí. No tenía más que decir, la verdad. Saludos. Que Saludos, yo siento, gracias. por ejemplo, ya que puedo estar como acompañando en la vida cotidiana a estas personas, que estoy como que acompaño mujeres madres que están recién teniendo hijos o como que ya tienen hijos de varios años, puedo ver también como en cómo se cría, cómo se socializan esos valores, ¿cachai? Como de que las mujeres tienen que estar atentas a las necesidades del otro, en cambio quienes son socializados masculinamente, no tanto, ¿no? Como, ¿cachai? Como esto como de, no sé, pues como estar atento como a levantar los platos, ¿cachai? Sí. De hecho, todo eso es como una socialización de los cuidados, ¿cachai? De hecho, mi vieja, que en paz descanse, era tan como brígida con el tema de la mamá, identificarse con la mamá, que voy a contar algo vergonzoso, ¿no? Yo hasta los 9 años no sabía abrocharme los zapatos, porque ella lo hacía. O sea, se me desabrochaban los zapatos. Entonces yo, de hecho, por eso hoy día ando con zapatos sin cordones, porque no sé. No, mentira. No, pero hablando en serio. Yo te estaba creyendo. No, sí, no, fue coincidencia. Pero la verdad las cosas que realmente a mí no me dan, o sea, yo... Bueno, no limpiaban, era un cochino culeado, para decirlo. Entiendo. Era un guatón otaku cochino culeado pasado a poto. Por culpa de mi mamá. La weá, no, mentira. No. Nada que ver. Nada que ver, así como abriendo el trauma. No, y la weá fue eso, que en el fondo ella sentía que ella tenía que estar tan preocupada de ese tipo de cosas. Y también mi hermana era excelente en todas las weas de cuidados y de atenciones y de que, en fin, ¿no? Y yo cuando me quise hacer ñoñoíno se me morían las plantas, pues, si no sabía cuidar nada, pues.
Como Sí, pues. dije, chucha, weón, puta que es Quise ser difícil. ñoño y no quiero. Y nada, pues bueno, se me murieron las plantas culiadas por un tiempo y luego, bueno, aprendí a abrocharme los zapatos y ahora... Sí, pues, yo me acuerdo cuando iba a tu casa, tu papá, por ejemplo, era atendido. Siempre estaba en Atendido. un lugar. claro. Viejo guatón culiado, sí. Era atendido. Sí, pues. Claro, igual eso tiene que ver con este discurso que las mujeres todo lo pueden y que Claro. pueden poner atención a, Sí, pues. a muchas cosas. Muchas mujeres como que también se validan caleta como en el hecho de ser madres, porque finalmente muchas veces es como la única posibilidad que te da también como un entorno, así como es la única posibilidad que tengo para desarrollarme, ¿cachai? Como, o sea, por lo menos como las mujeres que conozco. Sí, Entonces, claro. como que también hay como un rollo de nací para ser madre, pero también como porque ahí puedo desarrollarme, ¿cachai? Y puedo como ser fundamental para otros. Entonces me valido también como en mi rol, ¿cachai? Claro, pero esto de mujer tú puedes, que Claro. la mujer multitasking, que Sí, que po. fue como un objetivo comercial durante mucho tiempo, esa mujer que todo lo podía, Claro. mientras el hombre era un weón monotemático, o sea, Claro. era un weón que solo podía hacer, tenía Claro. que estar en una sola No weá. puede como mascar chicle y caminar. Podía y todo limpiarse el eso, prepucio claro. con suerte. Claro, pero... Pero, por favor. Eso igual, pero güey, el ejemplo, weón. Pero, Weón, tú hablaste ¿a hace qué 2 podcast capítulos me atrás de los trajeron? testículos pero de unos desde una monos. mirada primatológica, pues, weón. Claro, estaba esta weá de... no, al papá no lo hueven. Al Claro, papá no lo sí, hueven. sí. No, el papá tiene que hacer solo una weá en la mesa, que era esperar la comida. Weón. Claro. No podía hacer ni una otra weá más. Yo siempre me acuerdo de eso. Mi abuelo, weón, era así. Nadie podía huearlo, nadie podía llegar con malas noticias o decirle Claro. algo que lo sacara de lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaba haciendo? Nadie sabe. ¿Cachai? Pero por otro lado, la mujer tiene que hacer un montón de weas y tiene que ser buena en todo, sí, pues también. Nosotras con la Marjorie Murray, que es la investigadora con la que trabajo, escribimos un paper que se llama como Hyperagentic Motherhood, que es como maternidad hiperagéntica. Como a propósito de esto que me decís como de la maternidad multitask, ¿no? Como que no solamente tenéis que estar como atento a las necesidades del otro y satisfacerlas, sino que también tenéis que estar como organizándolo desde la pega, ponte, ¿cachai? Estáis trabajando y estáis mandando WhatsApp así como, oye, lo fuiste a buscar, como que, ¿cachai? Entonces igual como que orquestáis el cuidado, no solo como que lo ejerces, ¿cachai? Sí. También lo orquestas y eso es lo que se llama trabajo mental también, como en el cuidado de la maternidad. Sí, y eso me pasa que recuerdo no solo cosas físicas, sino no solo atención de le abro la puerta, no solo atención del plato de comida, sino atención como de que su estado emocional no sea perturbado. Claro. Claro. Esa weá de que no vayan a enojar, que el papá no se enoje. Como si hubiera llegado de la guerra, el mundo público, la guerra, llega a la casa del viejo culiado y es como, weón, Sí, loco, sí, así, está sí. con Oye, estrés postraumático Claro, el claro, culiado. Sí, me acuerdo cuando iba a la casa del Omar. El Omar, nuestro acá encargado de marketing y comunicaciones, gran amigo también, Tomás va a morir. Él era así, pues, no hablen, oye, no hablen muy fuerte, que el papá, que cuidado, que el papá se va a enojar. Era como, weón, una reliquia, weón, que había que cuidar. Ajá. Fue al pico. Al hoyo, weón. Claro, qué fuerte eso, porque finalmente eso te muestra también como lo frágil que puede ser, ¿no? También como ese estatus, ¿cachai? Como de que cualquier cosa como que lo perturba, ¿cachai? Claro. Claro. Y sale el demonio, no sé, una weá monstruosa. Sí. Y por eso yo creo que es muy relevante tu perspectiva, porque de alguna forma logra mostrar algo que nosotros no trabajamos tanto los capítulos anteriores, Ajá. que es que una cosa es como ya toda esta reflexión que a mí me encanta y que es importante, más filosófica, conceptual sobre el cuidado, la noción de confianza, etcétera. Pero esa weá se inscribe en una historia concreta, Exactamente. con tensiones, con dominaciones, etcétera. Y ahí queda muy claramente establecido que son las mujeres, concretamente, las que Claro. tienen que hacerse cargo de todo eso y más, ¿no? Como tú me mandaste hace como un par de meses las cifras de la cantidad de horas que trabajaban las mujeres. Claro, ¿Te sí. acordáis? Como, sí, como del trabajo también, porque era como una investigación que hizo la Fundación Sol, que es sobre como el concepto de pobreza de tiempo, que tiene Sí. que ver con que finalmente las mujeres tienen muy poco tiempo para ellas mismas, ¿cachai? Como para su desarrollo como de actividades o necesidades como que puedan satisfacer como para sí mismas, sino que siempre están como en función de otro. Entonces, como que todas las mujeres, por ejemplo, de Latinoamérica están en pobreza de tiempo en comparación como a hombres o cuerpos o sea, masculinizados, ¿cachai? Como ese tipo de cosas.
estábamos hablando a propósito como de las horas. Sí. Y a propósito, perdón, como que se me quedó como una idea que quería Sí, dale, contarles, como a propósito de esto como de la atención, por ejemplo, de reconocer como las necesidades del otro. Una vez entrevisté a un papá, porque yo estaba acompañando a mujeres madres, pero como que quise también como cachar como la perspectiva de los padres, ¿cachai? Y entrevisté a un papá y me dijo como que él ni siquiera como sacaba chalecos para él, ¿cachai? Por ejemplo, porque tuvieron una pelea en donde como que él sacó como a pasear al niño y no le llevó nada como para más rato, ¿cachai? Porque iba a ser frío, ¿cachai? Entonces como que ella le decía, pero bueno, ¿cachai? Como, ¿cómo no pensáis? Y le hizo una lista, ¿cachai? Como de todas las preguntas que se tiene que hacer cada vez que saca como a su hijo a pasear. Yeah. Entonces como, ¿tiene pañales? ¿Tiene mudas si se moja? ¿Cachai? Y todas esas preguntas como que yo le pregunté y me decía como, bueno, yo no me hago esas preguntas ni para mí, ¿cachai? Como, ¿tendré frío más rato? ¿Cachai? Entonces un aspecto fundamental del cuidado es la anticipación también. Claramente. Ajá. Sí, quiero hacer un, Sí. un comentario que da un paso atrás en el sentido de que para aquellos auditores o espectadores, no sé cómo mierda llamarle, a la gente que ve Auditores. auditores, es que, bueno, por si lo ven en imágenes, bueno, pico. Ah, ¿verdad? Porque nos pueden Sí, ver pues. en Neverland.com. Así es. Solo en audio por Spotify. Exacto. Y nos pueden ver. Tenemos un lindo set. Estamos también... Vamos a muy- nuestras caritas todas hermosas. Nuestras caritas todas lindas, todas bellaquitas. Eso. En Neverland.com. Así es. Bueno, entonces, lo que quería comentar, porque muy probablemente varias de las personas que escuchen o vean esto no son antropólogas y no saben de antropología, quería comentar un pequeño dato marginal, ¿no? Lo que ha comentado Connie, que es muy interesante, es que ella, puede parecer muy fetichista e interesante esto, pero ella sigue la vida de gente. Entonces la sigue por meses, ¿cachai? Eso tiene un nombre, se llama etnografía, ella lo puede explicar mejor, pero quería adelantar que ella efectivamente sigue a mamás como por semanas, las va a ver, no sé, se levanta muy temprano, las sigue desde que van al ¿Y consultorio. estas señoras saben? No, no tiene idea. Bueno. De hecho, sigue a la Cata. Hay una niña rubia que me sigue constantemente. Hace 3 meses en el psiquiátrico. ¿No? Como, bueno, hay alguien que me sigue. No, pero luego de un consentimiento informado que se llama, que firman un papel y claro, debe ser muy raro que alguien te siga por meses y como que quiera saber de tu vida tan a fondo. Y la Constanza hace investigación siguiendo y acompañando a personas en toda su rutina cotidiana, intentando enterarse cómo piensan, qué sienten, por qué hacen lo que hacen. Y toda esa información luego la articula como un texto que permite que todos estos conceptos que nosotros andamos vendiendo el humo tengan cuerpo con gente de verdad. Claro. Sí, de hecho, a propósito de eso, lo que decíais sobre cómo seguir, igual ellas están enteradas, no es una policía secreta. Claro. Claro. Y como que una vez estábamos en un baby shower, me invitaron a un baby shower porque yo hice una investigación de 2 años, 2019 y 2020, en donde acompañé a 10 mujeres madres desde el tercer trimestre del embarazo hasta el primer año de vida de sus hijos e hijas. Entonces las iba a ver todas las semanas y las acompañaba al control de niño sano, cosas así, y ahí iba como teniendo como diálogos con ellas. Y una vez me invitaron a un baby shower y alguien le preguntó como, ¿quién es ella? Y dijo como, es la antropóloga que me sigue. Y me gustó mucho como esa definición. Finalmente como que eso es lo que hace uno, ¿cachai? Es como una vieja zapa con título. Eso, es como la vieja, la que anda cortineando, ¿cachai? Claro. Eso, pero lo interesante, y esto lo dice un antropólogo que me gusta mucho, se llama Clifford Geertz, dice que en el fondo el antropólogo lo que hace al interior tanto de otras culturas como de la subcultura al interior de la propia es ir a traducir de alguna forma los códigos de estas otras culturas a una cultura más académica, más amplia, más general, ¿cachai? Entonces ella es como una traductora en el fondo, ¿cachai? Traductor, traidor. Siempre traidor, inevitablemente traidor. Por eso quería comentar, porque si alguien escuchaba, bueno, ¿por qué esta buena anda siguiendo gente? ¿Qué hacía, bueno? ¿Cachai? Entonces quería explicar que en realidad es un trabajo eso. Sí. Aunque no lo crean, es un trabajo. Claro. Sí, entonces a propósito de eso, como que estaban como... Mi reflexión igual siempre están como aterrizadas como a las historias de vida que uno conoce también. Sí.
Y por eso a mí me interesa, no sé si queréis decir algo, Eduardo, pero a mí me interesa mucho algo que uno habla muy abstractamente y que nosotros también lo hemos señalado tanto en el capítulo pasado como en el anterior, que esta idea, ¿no?, de los soportes, que es un concepto que ocupa Danilo Martuchelli y Robert Castell también. Pero más allá de esto, ¿no?, es la idea de que hay ciertas instituciones que permiten que este cuidado ocurra, ¿no? Y que finalmente cuando no están, ocurre esto que tú señalás, que se terminan feminizando o separando desigualmente por género o sexo, como se le quiere interpretar en este caso. Pero lo que me parece relevante es que yo creo que esta ausencia de las instituciones o del Estado como una de ellas, y para decirlo en estos términos, como que recaiga todo el peso sobre las madres mujeres o las abuelas también, me parece interesante que pudiera como decir algo desde esa perspectiva de las historias vitales. No sé si te parece. Sí. Bueno, hablábamos sobre, por ejemplo, la Clara Han, que la Clara Han en La vida en deuda muestra cómo finalmente el neoliberalismo al instalarse permite como que un Estado como que se jibarice, se haga como más pequeño, ¿no? Entonces ahí donde el Estado podía asegurar como educación y salud, una vez que se instala el neoliberalismo, como que todo esto es como cuidados, en verdad, eso es como el Estado benefactor, ¿cachai? Como que desaparece y son los privados los que empiezan como a capitalizar, ¿cachai? Como estos cuidados, como el derecho a la salud, o sea, como el derecho a la salud y ese tipo de cosas, otras necesidades básicas. Entonces, ahí donde no hay un Estado que como que permita como sustentar la vida como de los ciudadanos, son sobre todo como los sujetos, ¿cachai? Como en su precariedad, ¿cachai? Quienes como que organizan el cuidado de otros y de sí mismos. Y, por ejemplo, yo trabajo como con madres de bajos ingresos y ahí como que también lo vemos que esto se hace como muy precariamente y como que se hace como a partir de una incertidumbre, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo puedo cuidar ahora, pero porque hay como flujos de dinero que son irregulares, como que muchas veces como que no sé si voy a poder cuidar mañana. Entonces también está es como una pelea constante. Pues eso es lo que yo escucho harto como de las mamás que acompaño, que es como esto de la lucha, ¿cachai? Como también como pensar que finalmente el más fuerte sobrevive porque está ahí, pues, ¿cachai? Como en esa vulnerabilidad. Entonces es como que se carga como todo como en las espaldas, ¿cachai? Como de los sujetos, ¿cachai? Como individuos. Y sobre todo lo que yo veo es que se feminiza el cuidado, ¿no? Como que hay redes feminizadas de cuidado. Entonces como que más que como con sus parejas, las mujeres que yo acompaño dependían mucho como de organizar el cuidado de sus hijos en torno a sus mamás, ¿cachai? Como a sus abuelas, sus suegras, sus hermanas, incluso como su hija de 8 años, ¿cachai? Como que le ayudaba más en el cuidado que su propia pareja, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, una mamá me decía, yo tengo 3 hijos, pero en verdad tenía 2, y también hablando como de su esposo, como, claro. Y su hija de 8 como que ya estaba como siendo socializada, ¿cachai? Como en ese cuidado a propósito de lo que hablábamos sobre como la socialización del cuidado a propósito de los géneros, ¿cachai? Por ejemplo, esa niña se sentaba al lado y como que le daba de comer a su guagua como de plástico, ¿cachai? Como al mismo tiempo que ella le daba de comer como a su hermana, y ahí uno puede ver cómo se socializa el cuidado como a través del juego, ¿cachai? Cuando se empiezan a articular estas redes de apoyo que tiene que hacer la gente en ausencia de instituciones u otros soportes, me da la impresión de que como que se ayudan, hay comunidad, pero al mismo tiempo todos o sea, cada uno está más precario que el otro. Claro. O sea, como que se va ampliando esa precarización, ¿cachai? O sea, por cuidar, por ayudar a cuidar a esta persona, también tengo problemas en mi propia vida. ¿Cachai? Exactamente. Claro, me descuido a mí y a los míos. Y así, como finalmente una cadena que en apariencia es de cuidado, termina siendo de múltiples sin cuidado. Claro. Como... Totalmente. Eso igual me recuerda como el tema de los narcos, como cuando ¿Qué cosa?
No, o sea, no estoy comparando de las esforzadas madres con los narcos, sino, no. Cuidado. No, me refiero que cuando no hay soporte, esto que dicen, weón, siempre que no hay, como que finalmente el no están las narcotráfico de otro estado, instituciones, como... en ausencia del Estado, llega el narco y lo solucionan, ¿cachai? Exactamente, Sí. comprendo. Claro, Eso. hay como, donde no hay como un rol así como de un Estado como presente, ¿no? Como que aparecen como otras formas de gobierno, así como... Claro, y algunos lo hacen como para romantizar al narco, weón, y darle como un... Oye, a propósito de eso, lugar. tenía un chiste muy bueno como de los narcos. Me acuerdo que era como que los narcos eran como los pitufos, como eso de... ¿Tú tenías un chiste? No, No. ¿Tú? Tú tenías un chiste. ¿Ya? Que era como que los narcos eran como los pitufos porque hacían como narcofunerales, ¿cachai? Como los pitufos. Yo no sé de qué está... No, yo creo que ¿No te crees de ese ese era chiste? otro comediante. Otro. No eras tú, estoy No, segura. No. Era emo Caroe. Una versión emo tuya. No, me acuerdo que lo dijiste como en un podcast, no era como un chiste de tu rutina. Me lo encontré muy bueno. Pero Bueno, claro, ahí guárdalo. aparecen como otras formas como de gobierno, ¿no? Es que es el punto, ¿no? Como solo para puntualizar, que me parece un buen ejemplo que partió como muy mal. Como sí, las madres me recuerdan a los narcos, pero no sonó bien. Pero... No dije eso, dije... Sí, las madres son Un contrapunto. bastante parecidas a los narcotraficantes. Claro, ya, qué bueno, no. Pero entendimos que es notable, o sea, lo muy cierto, y es un tema de cómo justamente ahí donde faltan soportes institucionalizados y legítimos, ¿ya? Y legítimos, justamente aparecen otros soportes que pueden ganar con el apoyo. Sí. Y el narco justamente hace eso. O sea, si uno ve desde estas películas como Ciudad de Dios hasta, no sé, películas más contemporáneas, uno se da cuenta efectivamente que lo que hace el narco es que tiene grandes montos de dinero, o todo el narco es la serie de Pablo Escobar, ¿cachai? Y es que en el fondo sostiene aquello que el Estado no se hace cargo, ¿cachai? Y es claramente le entrega dinero a las familias, le entrega ayudas concretas, etcétera, etcétera. Claro. Por lo mismo tiene mucho sentido lo que estáis diciendo, porque el narco lo que termina fungiendo es eliminando la precariedad del Estado, pero a transacción de que la comunidad entera sea parte del narcotráfico, de un gran crimen organizado. Claro. Igual, por ejemplo, que más allá también como otras formas de organización que no son los narcos, la Clara Han, por ejemplo, en esta investigación también muestra como finalmente las pollas, ¿cachai? Estos como formas de ahorro colectivo, son como formas también de generar soportes, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, o los bingos, ¿cachai? Como que se hacen, eso también son formas como de generar soportes, ahí donde hay como flujos de dinero irregulares o donde hay una crisis, ¿cachai? Como una enfermedad, ¿cachai? Como grave, que también afecta mucho la economía doméstica de una familia, como que se activan redes, ¿no? De solidaridad, ¿cachai? Pero que son redes, como lo comenta el texto y de la Han, redes muy precarias, frágiles, exactamente, inestables. pues, que como que es súper difícil como reproducir en el tiempo, claro. Y también depende mucho, yo encuentro, como de la memoria social de un territorio, ¿cachai? Porque muchas, como hay algunas como poblaciones que tienen, ¿cachai? Como cierta como memoria, por ejemplo, esta es la Pincoya. Entonces hay como una forma de organizarse, ¿cachai? Como que está como en la memoria de un territorio. Y en muchos como lugares también como que eso se ha como dinamitado, pues, ¿cachai? Como esa memoria social, o sea, también por el sistema neoliberal, ¿cachai? Claro. Y una dictadura como a punta de metralleta se derrumbó como esa memoria y esa forma de organizarse. Claro, esas Perdón pautas. si me pongo muy marxista. Eso que no importa. ¿Cómo? Perdón si me pongo muy si me marxista. pongo muy marxista. No importa. Si, como sabemos a quién invitamos, pues, ya te tenemos fichado. Sí, pues bueno, a mí me parece eso como relevante. Ahora bien... Espérate, eso que hablaba de lo que se fragmenta, no sé, de lo La que se va memoria. diluyendo. Claro, el tejido social. El tejido social, claro. Más o menos lo que hablamos con esta también fragmentación o desaparición directamente de los grupos sociales intermedios. Intermedios, O sí, como, claro, como Sí. de esos estamentos que permitían hacer más comunidad. Po. Claro, como los sindicatos, decís tú, como ese tipo como de No, ya te pusiste marxista, instituciones. No, estamos hablando Como de... los sindicatos, compañero. No, la junta de vecinos, los Ajá. sindicatos, los grupos de fútbol. Claro, Claro, todos- los clubes todos- sociales. Los Sí, clubes sí, sí. sociales, Eso. eso. A ver, pongámonos amarillo porque si no le va Los centros de madre. Se nos pone nervioso. No, que me mencionáis 4 veces neoliberalismo, después sindicato. Escucha, córtala, pues, weón. Y la biología de género. Claro, encima. Sí, ¿Qué más, weón? Que me más, un patatú acá.
Sí, no, pero yo quería... Bueno, tú ibas a decir algo a propósito de estos grupos intermedios. Grupos intermedios, en vez de decir sindicatos, conchetumario. Grupos intermedios, en general, como los sindicatos, como los clubes sociales. No, pero sí, pues, sí, ese es el punto. Ajá. Igual, yo ahí hay un punto donde me interesa dar un paso, ¿no? Para que no se entienda que estamos idealizando al Estado, ¿no? Ujú. Y ese es el punto que me interesa abrir, porque el punto no se trata de como ya, se desmontaron ciertas instituciones integradoras, ¿cierto? Ujú. Y de solidaridad, llamémosle así. Ujú. Donde está todo esto, desde el club de fútbol hasta las instituciones del Estado, etc. Ujú. Pero el punto es que no se trata meramente de volver a un estatalismo puro, porque allí donde aparece el Estado no necesariamente hay buenas formas de cuidado o formas que intervienen sensible, como ella decía, atenta a las necesidades de los grupos particulares, porque en realidad el Estado es una maquinaria bastante compleja, etcétera, etcétera. Entonces, Por ahí me gustaste. sí, eso. Sí, es que me mandaste un WhatsApp donde decía esta wea. Paremos con esta actividad. Por favor. Nadie nos va a escuchar. No, pero está bien, sí, como sí. contrapunto está bien. Está bien, no, pero hablando en serio, y también ahí me parece muy interesante, ¿no? Como dos viñetas que invitaría a la Connie Sí, a sí. comentar. Una, de alguna forma, el modo como asintáctico y tórpido del Estado cuando en un contexto neoliberal se hace presente, que siempre es muy torpe, Sí. ¿no? Eso me interesa primero, que lo hablemos un poco. Claro. Y lo segundo también, que el Estado, aunque no fuera meramente o sea, un Estado que aparece en un contexto neoliberal, sino un Estado en Ujú. cualquier modernidad organizada con un Estado fuerte, tampoco necesariamente va a ser bueno. No, por supuesto. Entonces ahí hay algo que me parece interesante y que yo creo que también tu investigación te ha Sí. permitido pensar. Ujú. Sí, como que finalmente a mí lo que me gusta pensar de la investigación que hago con mujeres madres es que yo igual como que hago etnografía del Estado, finalmente, ¿cachai? Como que observo cómo en la vida cotidiana se hace presente como el Estado, como a través como de estos servicios como el CEFAM o los jardines infantiles, como al acompañar a estas mujeres madres en su cotidianidad, como en sus rutinas, ¿cachai? Como puedo observar cómo aparece el Estado a través de sus funcionarios, ¿cachai? Cómo se hace carne el Estado, ¿cachai? Como en la vida cotidiana de estas personas. Entonces, a propósito de eso, como que escribí un texto a una invitación que me hizo Manuel como en un diplomado, que era como el Estado nos cuida o nos cuidamos del Estado. Porque finalmente lo que aparecía mucho en la investigación que yo hacía es que las mujeres madres se sienten como muy como como castigadas. Eso, claro, porque como que el Estado aparece en una forma como muy punitiva. ¿Está ahí? Entonces, por ejemplo, las mujeres madres se sienten como que van a dar una prueba cuando van como al control del niño sano, porque como que siempre te dicen como, hoy está bajo de peso, ¿cachai? Como, no, eso no se hace así, como que tienes que tomarlo siempre que llore, porque si llora y no lo tomas como que se le van a morir las neuronas, como que ese tipo de diálogos aparecen. ¿Es verdad eso? Son diálogos reales, pero... No, las neuronas. Como... ¿Ah? No es verdad. No es verdad. ¿Cómo que les dicen eso? Sí, pues como... ¿Porque lo una- leí yo- en tu...? Sí, pues una enfermera le dijo eso como a una de las mujeres madres con las que yo acompañaba. Y después como que nos fuimos y le dije como, ¿qué pensáis? Y me dijo como, bueno, las cosas no se hacen solas, ¿cachai? Como no puedo andar con una guagua todo el día cuando en verdad tengo todos estos trabajos que hacer, ¿cachai? Como de trabajo reproductivo, ¿cachai? Que tengo que hacer en mi casa, como no puedo estar con una guagua. Entonces finalmente como que estas enseñanzas que se hacen en los CEFAM no están entendiendo los contextos que hay detrás como de las mujeres madres con las que están dialogando, ¿cachai? Entonces eso es lo que aparece, una cara súper punitiva, como de funcionarios que también como que finalmente piensan o como que tienen como el estereotipo, exactamente así como antes, ¿cachai? Como de que se están enfrentando a mujeres que son ignorantes. ¿Cachai? Como mujeres madres pobres ignorantes, ¿cachai? Como que no saben cómo cuidar a sus hijos. Entonces como que al partir desde ese precepto, ¿cachai? Como que se establecen como relaciones súper como asimétricas, ¿cachai? Maternidades bajo sospecha. Claro, en el exactamente, fondo. exactamente. Entonces como que finalmente todo es potencialmente como sospechoso cuando uno como que vive, no sé, pues La Pintana,
Y eso también se puede observar como con otras conductas, por ejemplo, a propósito de personas que mueren por balas locas, cuando es la pintana es como, pero a lo mejor estaba haciendo algo, ¿cachai? Como siempre hay como un potencial de sospecha, ¿cachai? Como de una criminalidad potencial, ¿cachai? Como cuando uno pertenece a esos territorios. Y eso es lo que pasa, pues, ¿cachai? Como con las mujeres madres a propósito del CEFAM y también, por ejemplo, a través de la Junji, ¿cachai? Que lo que yo observé también en esta investigación es que la Junji es súper precaria. Entonces, por ejemplo, necesitaban poner como un techo para que no les llegara el sol a los niños y finalmente cada uno se tuvo que poner como con 5 lucas, ¿cachai? Como cada familia y también con trabajo. Entonces, lo que pasa cuando no hay un Estado como presente, ¿cachai? Como con recursos, es que finalmente con nuestra propia agencia, ¿cachai? Como que finalmente resolvemos problemas que deberían estar garantizados. Claro, y ¿cachai? resolvemos entre comillas también, porque También, estaba ese caso de... precariamente, pues. Estaba ese caso que escribiste de este jardín que le robaban los cilindros de gas, weón, Sí. constantemente. Entonces tuvieron que hacer todo como una protesta ahí en el jardín con los papás, con los niños hicieron dibujos de como paren de robarnos. Sí, weón, o tu hijo podría venir acá. Claro, entonces tuvieron que hacer como los papás tenían que soldar una puerta para que no pudieran entrar, todo eso en ausencia de institución, todo autogestionado. Como con recursos precarios, como decís tú, pues, también como, entonces no es como una resolución completa, es siempre a medias, ¿no? Entonces, a propósito de eso, como que quería como que pensáramos que finalmente el Estado se hace presente, ¿cachai? Como en la vida de las personas de esta manera, ¿cachai? Punitiva, precaria. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado se hace presente así en tu vida cotidiana? No se sienten reconocidos. Reconocidos y también no se hace deseable como ir a los al sistema público, ¿cachai? No es deseable ir al servicio público, es como incluso como vergonzoso, ¿cachai? Ese es el punto que habíamos hablado hace 2 capítulos atrás, ¿no? De lo que Martuchelli llama los soportes estigmatizantes. Claro. Que hay una serie de lugares donde termina siendo vergonzoso que otros sepan que tú fuiste a pedir a la MUNI o qué sé yo. Y además del mismo hecho que ir es muy vergonzoso porque, como decía la Connie, te ponen bajo sospecha, como, a ver, ¿usted quiere hueadita? A ver, como casi bajándote, no sé, la ropa, ¿cachai? Estoy exagerando el punto, pero... Ahí, por ejemplo, en el mismo libro, la Clara Han, ya, la buena que ama a la Clara Han, cada rato, es que es mi ídola. La Clara Han como que hablaba, por ejemplo, de la ficha CAS, o sea, como por ejemplo, cuando va la asistente social a la casa y te va como a evaluar qué cosas tienes, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, tenés que esconder las teles, ¿cachai? Por ejemplo, una señora dice como, yo no me voy a bañar hasta que llegue la asistente social, me voy a bañar después. Entonces, ahí como que hay como una figura de lo que tengo que ser para que tener beneficios, ¿cachai? Como de que tengo que ser, lo que dice la Clara Han ahí es que finalmente es como que los pobres son como premodernos. Porque no tienen que tener acceso a tecnología, ¿cachai? Esconden las teles. Y también como que tienen que mostrarse como desde como... Claro, exactamente, desde cierta como animalidad postura la Clara Han. Claro. ¿Cachai? Entonces, obviamente, como ir al servicio público genera como esta vergüenza porque está como esta figura de como qué es lo pobre, ¿cachai? O como quién es pobre y cómo se tiene que ver, que es como la idea también del pobre asistido. Entonces, cuando como yo tenía el rollo, por ejemplo, se le planteaba al Manuel que como que yo entendía, por ejemplo, que ganara el rechazo como a propósito de eso también, ¿cachai? Porque si hay una constitución como que te promete que los servicios como que van a ser públicos, ¿cachai? O como que estaba como este estereotipo de que ahora todo va a ser público, ¿cachai? Cuando yo tengo esa experiencia de lo público, que es punitiva, que es precaria, que es sucia, ¿no? ¿Cachai? No lo quiero, ¿cachai? Entonces como que si no está como esa seguridad, ¿cachai? Como de que el sistema público va a ser de otra manera, entonces como que no se hace deseable, ¿cachai? Absolutamente, y desde ahí mismo se puede entender, por ejemplo, la hueá del 10%, ¿cachai? La gente obvio que prefiere tener la plata para ellos mismos en la medida que sienten que la van a gastar mucho mejor que el Estado, que le entrega una experiencia traumática a cada uno de los usuarios de los sistemas. Entonces, la aparición del Estado en un contexto neoliberal, ¿cachai? Donde es más o menos pobre en su formulación, no más que cuánta plata le pongan o no, termina generando más maltrato o abuso, la sensación de abuso más que una sensación de puta, bueno, tengo un servicio como digno, ¿cachai? Claro.
Qué interesante esa apreciación que hiciste sobre el voto rechazo de los sectores más populares, porque efectivamente indica que sí hubo una racionalidad ahí, po. Sí, po. Y que Claramente. viene de la experiencia, ¿cachai? Y no fue como muchos dijeron, porque son hueones. Exactamente, a mí por eso ¿Cachai? me gusta mucho la antropología, como para poder entender también cómo esta racionalización que se hace cotidianamente, ¿cachai? Porque como o si no caemos en estas cosas, pues, como esos tweets asquerosos que salieron como en ese momento, como de que son tontos. O sea, yo diría, digámoslo, toda la gente de todos los estratos socioeconómicos en momentos es súper ahueonada. Sí. Eso es evidente. ¿Cachai? Como Claro. eso lo plantean los modelos de racionalidad ilimitada de Kahneman y Tversky, Freud, en fin, miles de autores. A mí el punto es que no es ese. Siempre hay gente hueona transversalmente, uno mismo, ¿no? Todos nosotros hemos sido súper ahueonados en muchas decisiones. Sí. El punto es creer que cada una de las decisiones que tomamos en nuestra cotidianidad están desigualmente distribuidas por clases sociales. Es decir, mientras más pobre, más estúpidas las Claro. decisiones Ajá, cotidianas. Eso ajá. es absurdo, no tiene sentido. Sí, totalmente. Por ejemplo, la Clara Han también en ese libro. Ella. Ya, perdón. Ya. No, dale. Voy a decir que se me ocurrió a mí. No. Sí, Como que. bueno, ¿Ah? está bien. Nosotros, que la gente que está vinculada a la academia, tenemos esa obsesión de mencionar a los autores Sí. no para darnos color, sino para reconocer a... Sí, pues como para para no. reconocer la idea. Exactamente. Sí. Porque para reconocer que finalmente no es algo que se me ocurre, pero es muy buena idea. Como que dice que finalmente uno, como al sujeto pobre, como que le exige como una hiperracionalidad. Porque, por ejemplo, cuando veis que como que le compran bicicleta a los niños, ¿cachai? Como que le dicen como, no tienen ni para comer, pero sí les compran bicicletas, ¿cachai? Entonces como es una hiperracionalidad con la gestión de sus recursos que a ninguna otra clase se le exige, ¿cachai? Oh, qué guático. Es muy Sí. cuático. Ujú. Sí, y eso termina transformando como... Por eso, de nuevo, ¿no? Como que la única posibilidad del pobre es, según estas dinámicas estatales, es como si tuviera que solo satisfacer sus necesidades básicas, ¿cachai? Más elementales y primarias, y todo el resto es un lujo Claro. que, dado que ellos están ahí, no merecen ningún otro tipo de hueá mayor. Y si lo toman como parte de sus decisiones vitales, cotidianas, es una estupidez, ¿no? Y desde ahí podemos entender por qué, en realidad, o sea, a mí me parece, ¿se acuerdan? Esto pasó hace mucho, 2010, cuando Amaro Gómez Pablo estaba en Concepción y le pregunta a una persona por qué se robaba una televisión en vez de robar comida o weas de primera necesidad, ¿cachai? Y evidentemente ahí uno puede pensar que el tipo es un irracional o etcétera, pero en verdad lo que ocurría es que o sea, si uno lo piensa, es mucho más, dadas las pautas y los códigos, mucho más fácil que él logre conseguir comida a que logre tener un plasma de 60 pulgadas, ¿cachai? Claro. Como más allá del contexto de terremoto o etcétera. Es como que si el pobre la única opción que tuviera para robar, como es el robar comida. No estoy legitimando el robo si es que alguien llega a decir algo. Lo que quiero hacer es una interpretación pusiste como anarquista. sociocultural de cómo interpretamos a los pobres, ¿cachai? Ajá. De las exigencias morales, éticas y racionales Sí. que le... Y cómo que se les damos. prescribe como finalmente como este estereotipo a través de instrumentos como esta ficha, ¿cachai? Como que tenéis que, como un checklist de pobreza, ¿cachai? Cuando finalmente todos estamos súper endeudados y la deuda no se está viendo como factor de pobreza, ¿cachai? Sino que se está viendo como pertenencias materiales, así como tiene tele, no tiene tele. Pero no se ve también como toda la deuda que hay detrás como, y para entender que finalmente la pobreza ha cambiado de naturaleza. Exacto. ¿Cachai? Porque antes quizás se veía más como una pobreza material, pero ahora la pobreza está mucho más asociada como a tu deuda, pues, como a lo que tenés que hacer para poder, como a qué nivel de endeudamiento tienes para tener que sobrevivir. Pues. Por ejemplo, muchas de las mamás con las que yo trabajo compran la mercadería con tarjeta, pues, ¿cachai? Sí, Claro, la deuda o este dispositivo crediticio es una weá del día a día, no es como para Claro. el viaje o Claro. me voy a endeudar para irme de vacaciones. Sí, pues. Claro. Es una weá para las cosas, para comer en el día a día. Para el malabar Y ahí, cotidiano. Para el empieza- malabar y ahí, cotidiano. ante la negativa de los bancos a dar crédito o cuando no puede acceder a un crédito, no sé, legítimo, empiezan a aparecer otros Exactamente. soportes que son los créditos ilegales. Sí, sí, sí. Esta gente, toda esta red de Estas personas redes. que presta plata, weón, y después Claro. te castiga, weón, de forma física si es que no cumples con los intereses, etc. Sí, sí, es muy brígido eso, porque, o sea, voy a decir una weá que no es muy inteligente, pero es un juego de palabras,
Y es muy interesante cómo uno puede leer que el Estado no da confianza, desconfía de los sujetos, y es el mercado el único que da crédito, confianza a estos sujetos. ¿Cachai? Qué bueno lo que decís, porque se me ocurrió algo a propósito Vamos. de eso. Sí, ya escribamos el paper Ya, ahora. listo, eso vamos a publicar. Tenemos que poner al Edu también. Sí, obvio. Yo también colaboré. Como escritor asistente. Que, por ejemplo, finalmente la gente con la que yo trabajo, ¿cachai? Como las mujeres madres, finalmente sienten como más certezas siendo consumidor que siendo ciudadano. ¿Cachai? Buena. Ujú. Sí. Eso. Antes de listo. esa, Clara Han. Vente para acá. A ver. Oye, ¿verdad? Como... Sí, es brígido, porque es mucho más transparente, mucho más claro, entre comillas, todo lo que te ofrece, mira, la tarjeta así, asá, esto implica, Claro, y, sí, y pues, tú, tenés y vos certeza. dale, vos vela, ¿no? Ujú. Es como... Claro, y esta es mi deuda, ¿cachai? Como, por lo menos sé qué número es, ¿cachai? Como en cuántos años la voy a pagar, ¿cachai? Pero finalmente como que la burocracia del sistema es como, no, hay hora como para tantos meses más, como que no hay certezas cuando uno es ciudadano, ¿cachai? Como a Totalmente. propósito de eso. Sí. Sí, lo que quería aportar a este paper que vamos a publicar pronto. La Anthropological Review. ¿Te imaginas? Sale un paper. ¿Qué chucha hago yo ahí? Hola, sí. Hola. ¿Y yo qué hago aquí? No, hace poco leí... ¿Te gusta Hegel, Manuel? Puta, te mentiría que digo que sí, bueno, no lo entiendo. Bueno. Ya, yo tampoco lo entiendo mucho, pero sí leí a otra persona que está interpretando a Hegel, y en una parte decía sobre la necesidad de reconocimiento, que para Hegel la pulsión social principal no era el miedo a la indigencia, o sea, no era el quedar solo, bueno, hecho mierda en algún lugar, ni el Claro. miedo a la política o a las... No, que la principal pulsión de la vida en sociedad era básicamente sentirse reconocido. Claro. Era el reconocimiento, es decir, que esa certeza de dignidad que uno abriga en su subjetividad sea reconocida por otro. Es decir, que venga un weón y te diga, sí, efectivamente, yo te reconozco como tú te reconoces a ti mismo. Sí. Es la única forma de que esa certeza de dignidad tenga lugar, como que sea válida en algún punto. Y eso me pasa cuando escucho todo este tipo de casos, que es finalmente gente que no se siente reconocida. Claro. Por lo tanto, su dignidad no está afirmada ni reafirmada. Solamente existen ellos. Sí, ¿Cachai? Solamente existen Sí. en esta idea vaga de lo que valen o lo que son, pero nadie más le dice sí, efectivamente es así. De hecho, en la misma investigación de la Clara Han, que es algo que nos interesó harto con Constanza de pensar, es cómo de alguna forma los dos modos de reconocimiento que más afloran, el crédito, que tiene que ver con un sujeto que tiene capacidad de pago, es decir, Claro. el sujeto se hace cargo de una deuda que Exactamente. él es responsable en sus límites, porque tiene nombre, apellido, firma, ¿cachai? Un contrato. Y la otra, que son las redes sociales precarias de amistad, de familia, de vecindad, Vecinos, claro. ¿sí? Son mucho más sutiles, y esto lo muestra muy bien Clara Han, son mucho más sutiles en general porque son mucho más vergonzantes la dependencia de los otros. Entonces, ella muestra una serie de cuidados mutuos que son hechos, voy a decir esta frase popular que siempre me ha gustado, como que no quiere la cosa. Claro. Es decir, yo le digo a la vecina que yo sé de antemano que no tiene para comer hace varios días porque el marido se tomó todo. Lo que hago es decir, oiga vecina, ¿sabe qué? Me sobró tallarines. los voy a botar, eso, claro. los voy a botar. ¿Quiere usted comérselo? O no sé, no sé a quién dárselo. Y la vecina le decir, sí, déjelo ahí. No, todos como muy en una cierta discreción moral. Exactamente, claro. Precisamente por esto que tú estás Que es diciendo. explícita, como que es implícita. Obvio, porque claro. si es explícita, se pone inmediatamente esta posición asimétrica. Exactamente, que el otro te está dando como algo y tú lo estás recibiendo, entonces como que finalmente se hace una relación asimétrica como de poder, claro. Absolutamente. ¿Por qué se hace una relación de poder? No porque de hecho que alguien te ayude lo sea, que alguien colabore contigo lo sea, o porque alguien solidarice contigo lo sea, sino porque estamos enculturados para entender que cuando recibimos ayuda del otro, es decir, cuando nos ponemos en posición de vulnerabilidad, somos una mierda. ¿cachai? Exactamente, es los mismos discursos como de autoayuda, de que yo puedo hacerlo todo solo, ¿cachai? Como ese tipo de cosas son los que como que finalmente nos
nos hace sentir vergüenza al mostrarnos vulnerables, nos hace sentir vergüenza como al mostrarnos en necesidad. En necesidad, claro. Y como me parecía súper interesante lo que decía Leo a propósito del reconocimiento, porque lo que yo veía también harto con las mujeres madres que trabajo es que finalmente sienten que el trato como en lo privado, en la consulta privada, es mucho más digno, ¿cachai? Entonces eso me parecía interesante a propósito, por ejemplo, de que la palabra, este significante como más importante del estallido social fue dignidad, ¿cachai? Pero entonces como que a propósito de eso, de cómo verlo como en la cotidianidad, es como que se está entendiendo por dignidad, ¿cachai? Y muchas veces este trato, ¿cachai? Como más horizontal, ¿cachai? O como que sea menos precario, menos punitivo, ¿cachai? Como un servicio que como que ahora solo se logra quizás como optando como al privado, ¿cachai? O a la clínica, ¿cachai? Como porque se está pagando, ¿cachai? Sí, pues, justamente. Sí, en ese sentido yo creo que ahí hay algo que bueno, acá yo lo digo como sujeto de izquierda, marxista. No. Como sujeto de izquierda, pero sí, pues. Y que lo he hablado ya, bueno, con ustedes dos en distintas ocasiones, pero cómo repensar esta relación entre lo público y lo privado, ¿no? Como de forma tal que no parezca tan rígido, ¿no? Como, claro. Y que permita entender el sentido común de personas que no somos nosotros, que es el gran problema, yo pienso, de nuestra izquierda identitaria. Totalmente. Que solamente nos miramos el ombligo y nos miramos al espejo, etcétera, etcétera, que tiene que ver justamente con suponer que todos son una mismidad. Ahí hay un problema que hoy día no lo vamos a hablar, pero que me parece muy interesante, ¿no? Cómo Constanza trae acá experiencias vitales de una cotidianidad que es muy lejana a la nuestra, llena de privilegios, por supuesto, y que de alguna forma valida y da a entender modos de racionalidad que son distintos y a los cuales ahora nosotros mismos nos tenemos que burlar de nosotros como izquierda, como cuando Mañalich decía, no lo vimos venir, ¿no? Ese tipo de frase, o el Polo Ramírez decía como, no sabíamos que era tanto, ya, Exacto. bueno. No sabíamos que vivían tan así. Que vivían claro. Como nosotros ahora nos estamos diciendo, oye, no sabíamos que tenían estas subjetividades. Pensábamos que pensaban igual que nosotros. Sí. Que ahí incurrimos exactamente. No sabía que había papás, weón, que tenían que estar ahí preocupados de que no les robaran los cilindros del gas, weón, en el jardín. Claro. Y que la seguridad era una weá fundamental, ¿cachai? Como diciendo que eso era de facho, etc. Claro, exactamente. Sí, pues. No, sí. Ahí hay una serie de puntos que se abren, porque el día del hoyo vamos a conversarlo hoy día. Además que sería irresponsable porque no lo hemos pensado. Pero claro, yo creo que ahí hay un punto que esta entrada antropológica permite repensar sobre el lugar del Estado, el lugar de la agencia, el lugar de la confianza, el lugar de las relaciones sociales y el lugar del mercado en la construcción de algo distinto o nuevo. Eso pensaría yo. Querida Constanza, palabras al cierre. Muchas gracias por la invitación, lo pasé súper bien. Bacán. Muchas gracias. Bueno, Espero que también las personas que lo escuchen la pasen tan bien como nosotros. Sí, ojalá, güey. Sí, yo creo que sí. Ahí nos hacen llegar sus comentarios y sus cosas. Ya, pues bacán. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Constanza. Y nos veremos en un próximo capítulo. Nos veremos en el segundo mes de Charla, Ser un pueblo fantasma emancipado. Emancipado, libre, loca y... ¿Cómo era, güey? Y brillante. Y brillante. Pero bueno, en estas nuevas charlitas. Daban charlas. Que les vaya lindo.